Listo, chico, chica. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Ahí se ve ya mi pantalla. ¿Y si me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Listo. Espérenme. Busco algo. Listo, muchachos. Bueno, bienvenidos al taller del día de hoy, que vamos a ver otro método de integración. En este caso son las integrales de potencias trigonométricas. Ya vamos a entrar a lo que son las funciones trigonométricas. En los métodos anteriores, pues hemos visto algunas integrales sencillitas con funciones trigonométricas. Ahora vamos a ver unas más complicadas, entre comillas. De manera personal, este método es el más cansón. Sí, esas integrales son las más cansonas que hay. Hoy les voy a traer pues unas sencillitas, un abrebocas, y ya ustedes en el semestre se van a dar cuenta del por qué lo digo. Bueno, gente, entonces vamos a recordar algunas identidades trigonométricas. Listo. Entonces, las pitagóricas, que el seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1 y que la tangente cuadrada más 1 es igual a la secante cuadrada. Recuerden que con estas identidades pitagóricas uno puede jugar con ellas. Por ejemplo, que el coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado y que tangente cuadrada es secante cuadrada menos 1 y así sucesivamente. Ustedes pueden jugar con esas identidades. Con respecto a la suma y resta de ángulos del seno y el coseno, eh, hay integrales que, por ejemplo, le dan ángulos diferentes tanto del seno como el coseno, entonces se van a utilizar estas eh, dos formulitas, pero acá en el taller pues no voy a utilizar esas integrales, pero durante el semestre las van a ver, entonces es importante recordarlas. Y adicional a eso, vamos a introducir estas nuevas eh, identidades que en álgebra y trigonometría no las vimos, o si las vimos muy por encima, que son muy útiles, muchachos, en este caso, que por ejemplo el coseno al cuadrado también se puede expresar como 1 más coseno de 2x entre 2 y que el seno cuadrado se escribe como 1 menos coseno de 2x entre 2. Entonces, estas dos últimas las vamos a tener muy presentes. Listo. Entonces, ahora sí, disculpen, muchachos, un momentico. Listo. Entonces, ahora sí, vamos con lo que son las integrales de potencias trigonométricas. Entonces, vamos a empezar con las potencias de la forma. Entonces, tenemos integral de seno a la n de x o las de coseno a la n de x, siempre y cuando n pertenece a los números naturales, que recuerden que los números naturales son los enteros positivos, o sea, con los que contamos, 1, 2, 3, 4 y 5, los que no tienen decimal, pues. Y también si n es mayor o igual a 2. Listo. Entonces, el primer caso es si n es impar. Entonces, cuando n es impar, se aísla un seno de x o coseno de x, dependiendo del integral que estemos trabajando. Luego, utilizamos la identidad pitagórica.
la identidad seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Y por último, realizamos la sustitución simple. Sustitución simple. Listo. Veamos un par de ejemplos. Entonces, ejemplos. Vamos con el primero. Integral de seno al cubo de x con respecto a x. Ya. Entonces, el primer paso, aislamos un factor seno de x. Entonces, seno al cubo nos queda como seno al cuadrado de x por seno de x. Aquí está el factor seno de x aislado. Listo. Segundo paso, utilizamos la entidad pitagórica. Vamos a escribir este seno cuadrado en términos de coseno cuadrado. Entonces, seno cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado de x. Esto multiplicado por seno de x diferencial de x. Y por último realizamos sustitución simple. Entonces, u es coseno de x. Derivamos a ambos lados. Derivada de u, derivada de coseno es menos seno. Y eso estamos derivando con respecto a x. Despejamos el de x, nos queda menos de u entre seno de x. Esto es igual a de x. Reemplazamos en la integral. Entonces, integral de 1 menos coseno cuadrado, pero a coseno lo llamé u. Entonces me quedaría 1 menos u al cuadrado, que está multiplicando a seno de x, y el diferencial de x cambia por menos de u entre seno de x. Aquí este término seno de x se me cancela con este menos, con este seno de x, y el signo menos sale la integral. Entonces nos queda menos integral de 1 menos u al cuadrado de u. Ya podemos calcular esa integral. Colocamos menos, abrimos corchete, integral de 1, eso es u, como estamos integrando respecto a u. Menos integral de u al cuadrado, eso es u al cubo entre 3, más la constante integración c. Listo. Entonces nos queda menos. ¿Y a quién llamé u? U lo llamé al coseno. Nos queda menos coseno de x menos coseno al cubo de x entre 3 más la constante integración c. Gente, ¿se entendió ese ejercicio? Sí. ¿Y José lo entendió también? ¿O hay alguna pregunta, José? Listo, muchachos. Vamos con el siguiente ejercicio. Integral de coseno a la 5 de x con respecto a x. Listo. Entonces, paso 1. Despejamos un coseno. Nos quedaría coseno a la 4 de x por coseno de x de x. Este coseno a la 4 se puede ver como coseno al cuadrado, todo eso al cuadrado, por el coseno de x.
de x. Listo, muchachos. Utilizamos la identidad pitagórica. Coseno cuadrado es 1 menos seno al cuadrado. Y todo esto está al cuadrado por el coseno de x. Hacemos sustitución simple. U igual a seno de x. Derivamos a ambos lados. Derivada de u va a ser igual. Derivada de seno, eso es coseno de x, que estamos derivando con respecto a x. De u entre coseno de x es igual a de x. Entonces, reescribiendo esa integral, nos queda como integral de 1 menos u al cuadrado, que todo eso está elevado al cuadrado, por el coseno de x, y el diferencial de x nos queda de u entre coseno de x. Cancelamos los cosenos y nos queda entonces integral de 1 menos u al cuadrado, todo eso al cuadrado de u. Expandimos esa expresión. Esto es una resta al cuadrado. ¿Cómo nos queda? El primer término al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo. Nos queda 2u al cuadrado más el segundo término al cuadrado, u a la 4 de u. Y ya procedemos a integrar. Integral de 1, eso es u, menos 2 veces, sale la constante, integral de u al cuadrado, u al cubo, entre 3, más integral de u a la 4, eso es u a la 5, entre 5, más c. ¿Y a quién llame u? U lo llamé a seno de x. Entonces nos quedaría seno de x menos 2 tercios de seno al cubo de x más seno a la 5 de x entre 5 más c. Ya. ¿Qué más, Germán? ¿Todo bien? Y chicos, ¿ustedes entendieron este otro ejercicio? Bueno, entonces, ya saben, muchachos, si la potencia es impar en seno y en coseno, aísla un término de esos dos, se utiliza la identidad pitagórica y hacen una sustitución simple e integran. Ese es el procedimiento. Ahora, ¿qué pasa si n es par? Cuando n es par, utilizamos las dos últimas identidades que les di. Permítanme, muchachos, voy a tomar un pantallazo y lo voy a pegar acá. Utilizamos estas dos identidades. Ya. ¿Las copiaron o doy un momentico para que las copien? Ya. André dice ya. José también ya. Y Germán también ya. Para continuar. Ya que son poquitos, pues ahí sí, para ir más calmados y tales. Preguntar uno por uno. Listo. Entonces, ejemplos. Ejemplos. El primero. Integral de seno al cuadrado de x. De x. Entonces, este seno al cuadrado se puede expresar como 1 menos coseno de 2x
entre 2. Coseno de 2x entre 2 de x. Ya. El 1/2 sale la integral. Y nos queda integral de 1 menos coseno de 2x de x. Ya eso es una integral inmediata, una forma elemental. Nos queda 1/2. Integral de 1 es x menos integral de coseno de 2x. Recordemos la clase del miércoles. La integral del coseno es seno. Escribimos el ángulo y lo dividimos por la constante. Más c. Espérenme en otro momentico, chicos. Listo. Muchachos, ¿sí se acuerdan de eso? Del por qué esa integral nos da como resultado esto. Gente, ¿sí se acuerdan? Recuerde, eso es siempre y cuando eso es una constante multiplicado por x lineal de potencia 1. Si fuera x al cuadrado, ahí sí ya no nos serviría de mucho. Tendrían que hacer sí o sí la sustitución simple. Bueno, y aquí terminaría este ejercicio. Vamos con el otro, el segundo. Listo. Integral de coseno a la 4 de x con respecto a x. Ya, esto es lo mismo que tener coseno al cuadrado de x y todo eso al cuadrado de x. Entonces, coseno al cuadrado, eso es lo mismo que tener 1 más coseno de 2x entre 2. Lo escribimos. 1 más coseno de 2x entre 2. Y todo esto está al cuadrado. Entonces, expandiendo nos queda el primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Y todo esto está entre 2 al cuadrado 4 de x. El 1/4 sale la integral por ser constante y tenemos que calcular, perdón, esa integral. 1 más 2 coseno de 2x más coseno al cuadrado de 2x de x. Ya, chicos, entonces calculamos. Eso es 1/4 de integral de 1, eso es x, más 2 sale como constante. Integral de coseno de 2x, eso es seno de 2x entre 2, más esta integral de coseno al cuadrado, la tenemos que calcular por aparte. Listo. Entonces calculamos esa integral por acá. Integral de coseno al cuadrado de 2x de x. Entonces volvemos a utilizar esta propiedad.
Nos quedaría entonces 1 más coseno. Muchachos, pregunta. ¿Acá cuánto quedaría? En el ángulo del coseno, ¿cuánto quedaría? ¿El mismo 2x o cambia? ¿Qué es lo que yo quiero que noten? Si siempre será 2x o eso cambia, ¿qué? Entonces, como nota, para que también lo tengan ahí presente, esto es 2 veces el ángulo inicial. 2 veces este ángulo inicial. Entonces, teniendo en claro eso, aquí nos quedaría 4x. 2 veces 2x, 4x. Listo. Entonces, 1/2 sale la integral y tenemos que calcular 1 más coseno de 4x de x. Entonces, eso sería 1/2 integral de 1 x más integral de coseno seno de 4x entre 4. Y lo reescribimos ya en la solución final. Entonces, la solución final nos quedaría 1/4 de x, este 2 se me cancela con este 2, nos queda entonces seno de 2x más la integral de coseno cuadrado de x, que nos dio 1/2 de x más seno de 4x entre 4 más c. Muchachos, ¿se entendió hasta acá? ¿O hay alguna pregunta? Bien, dice Andrea. José y Germán, ¿cómo van? Bien, dice Germán. Falta el José. José dice bien. Bueno, muchachos, entonces ahora continuemos con las potencias. David, qué pena, Dime, tengo una pregunta. dime. ¿Ese 1/4 afecta a todo el resultado de la integral o solo al pedazo de x más seno de 2x? A todo el pedazo, porque es que ese 1/4 viene de acá. Y esa Ah, listo. integral, pide que todavía sigue Está multiplicando. contenido. Epa, Ah, listo. listo, parce. Muchas gracias. Dale, men, con gusto. Ahora, muchachos, vamos con las potencias de la tangente. Listo. Que son de la forma tangente a la n de x. Integral de tangente a la n de x con respecto a x. Ya saben, con n perteneciente a los números naturales y mayores que 2. Mayores o iguales que 2. Entonces, el paso número 1. Separamos un factor tangente al cuadrado de x. Y a ese factor tangente al cuadrado lo reescribimos
por su identidad, tangente al cuadrado es igual secante al cuadrado menos 1. Paso número 2. Aplicamos propiedad distributiva. Y ese proceso se hace las veces necesarias, las que sean necesarias. Entonces vamos con unos ejemplos. El primero, tangente al cubo de x con respecto a x. Entonces, separamos un término tangente al cuadrado y lo otro nos queda tangente de x. De x. Al tangente al cuadrado lo reescribimos como secante al cuadrado de x menos 1. Listo. Ahí. Y aplicamos propiedad distributiva. Entonces nos quedaría integral de secante al cuadrado de x tangente de x menos tangente de x. En este caso es necesario separar integrales, entonces las separamos. Integral de secante al cuadrado de x tangente de x menos integral de tangente de x. Listo. En esta primera integral, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer sustitución simple. U igual a tangente de x de u igual a secante al cuadrado de x. Entonces, du entre secante al cuadrado de x es igual a dx. Entonces nos queda integral de secante al cuadrado de x por tangente de x que lo llamamos u. Eso también multiplicaba du entre secante al cuadrado de x. Simplificamos y nos queda integral de u con su diferencial de u, que esto es u al cuadrado entre 2. ¿Y a quién llamé u? U lo llamé a tangente. Entonces nos queda tangente al cuadrado entre 2. Ese es el resultado de la primera integral. Vamos a colocarlo acá al final. Listo. Ahora, muchachos, esa segunda integral. ¿Se acuerdan a qué es igual esa integral? Por la tablita. Es una integral inmediata. La vimos el miércoles. Recuerden que la integral de tangente es el logaritmo natural de secante de x.
Y por este menos nos queda menos logaritmo natural de secante de x. Más la constante integración c. Este es el resultado de la integral tangente al cubo de x con respecto a x. Listo. Muchachos, yo quiero que ustedes por favor hagan la siguiente integral de tangente. Por favor, realícela. Les doy cuánto, 10 minuticos para que la hagan. O bueno, le trabajen mientras tanto. Listo, muchachos. Entonces a las 45 estoy de nuevo acá. Ese cuando la copie para colocarle los pasos para que sepan qué es lo que deben hacer. Esos pasos son para en general todo lo de la tangente, todas las potencias de las tangentes, sea par o impar, no importa. Entonces separamos un término tangente cuadrado. Entonces queda tangente cuadrado de x por tangente al cuadrado de x de x. Y a uno de esos términos de tangente cuadrado lo reescribo como secante al cuadrado menos 1. Tangente al cuadrado, al cuadrado de x con respecto a x. Aplicamos propiedad distributiva. Entonces nos queda integral de secante al cuadrado, tangente cuadrado de x. Vamos a separar una de las integrales. Menos tangente al cuadrado de x. Entonces, a esta primera integral lo mismo que la anterior. Aplicamos sustitución simple. U igual a tangente de x de u igual secante cuadrado de x. Despejamos de x, nos queda de u secante al cuadrado es igual a de x. Entonces, esto es igual a la integral de secante cuadrado por u al cuadrado de u secante cuadrado. Las secantes se me cancelan y nos queda entonces la integral de u al cuadrado de u, que eso es igual a u al cubo entre 3 y u lo llamé tangente, tangente al cubo entre 3. Listo, vamos a tener esa solución ahí aparte. Con respecto a esta otra integral, aplicamos lo que estamos viendo. Ya pues ya tenemos ahí el término tangente cuadrado. Reescribámosla como secante al cuadrado menos 1 de x. Bueno, eso aquí está por menos. Listo, muchachos. ¿Cuánto vale la integral de secante cuadrado? Eso es tangente de x. Eso está en la primera, sí, creo que en la primera fórmula. Perdón, en la primera tabla. Déjenme reviso acá. Sí, píllenla acá.
La integral de secante cuadrado es tangente de x. Menos la integral de 1, esto es x. Ya, entonces el resultado sería el resultado de tangente a la 4 de x con respecto a x es igual a tangente al cubo de x entre 3 menos tangente de x menos x más la constante de integración c. Muchachos, ¿se entendió acá el ejercicio? Y aquí ven por qué el tema es tan castroso. De verdad, ese es el tema más maluco de métodos de integración. Para mí, pues. Tanto así que no pensaba que lo iba a explicar en estos talleres de métodos de integración, pero ahí para que tengan un abrebocas. Listo, muchachos. Entonces, para agilizar, continuamos con la última, que son las potencias de secante. Y aquí sí tenemos que analizar si la potencia es par e impar. Entonces, primero, si la potencia es par. Entonces, ¿qué hacemos? Paso 1. Separamos un factor de secante al cuadrado. Y escribimos el resto en términos de tangente. Utilizando secante al cuadrado de x igual a tangente al cuadrado menos 1. Y el paso 2 es hacer cambio de variable. U igual a tangente de x. Listo. Entonces, ejemplo. La integral de secante a la 4 de x. Listo, muchachos. Entonces, eso es lo mismo que tener. Espérenme, muchachos, un momentico. Bueno, muchachos, entonces, es lo mismo que tener secante al cuadrado por secante al cuadrado. Entonces, como dice, escribimos un término secante al cuadrado en términos de esa tangente. Perdón, aquí es tangente cuadrado más 1. Aquí me equivoqué en la identidad. Secante al cuadrado es tangente al cuadrado más 1. Y esto por secante al cuadrado de x.
Entonces aplicamos propiedad distributiva. Nos queda integral de tangente al cuadrado por secante al cuadrado de x más secante al cuadrado de x con su respectivo diferencial de x. Muchachos, esa integral tangente cuadrado secante cuadrado ya la calculamos. Voy a escribir el resultado, que mírenla acá. El resultado nos dio tangente al cubo de x. Ahí para ahorrar los pasos. Tangente al cubo de x entre 3. Más la integral de secante cuadrado es tangente de x. Más la constante integración c. ¿Listo, chicos y chicas? Saqueamos bien. Bueno, muchachos, entonces, ahora vamos a ver si la potencia es impar. Cuando la potencia de la secante es impar, aplicamos integración por partes, lo que vimos en el taller anterior. Integración por partes. Y un truco es separar un término secante al cuadrado de x. Y ese término será secante cuadrado de x, va a ser nuestra db. El resto será nuestra u. Bueno, entonces como ejemplo, va a ser la integral de secante al cubo de x. Muchachos, esa integral, presten atención cómo se resuelve. ¿Por qué? Dato curioso. Por lo general, a la mayoría de los profesores les gusta colocar una integral que durante el proceso caiga en esa integral de secante al cubo. Entonces, para que vean cómo se resuelve. Entonces, esto es igual a secante al cuadrado de x por secante de x. Entonces, u va a ser igual a secante de x y db a secante al cuadrado. Listo. Entonces recordemos, a u lo derivamos. Derivada de secante de x es secante de x por tangente. Y a db la integramos. Entonces, integral de secante cuadrado es tangente de x. Entonces, integral de secante al cubo de x es igual a u por v. U secante de x, v tangente de x. Menos la integral
de v tangente de x por du. Secante de x, tangente de x, de x. Listo, muchachos. Entonces, nos queda secante de x, tangente de x, menos integral tangente por tangente, tangente al cuadrado, por secante de x, de x. Listo. A este tangente cuadrado lo reescribimos como en términos de secante. Recordemos que tangente cuadrado es secante al cuadrado menos 1. Y aplicamos propiedad distributiva. Nos queda entonces secante por secante cuadrado, secante al cubo de x, menos secante de x, de x. Y vamos a separar esta integral. Entonces nos queda menos integral de secante al cubo y menos por este menos nos da más. Listo, muchachos. Acá, ¿qué tenemos? Esto como lo llamamos en el taller anterior. ¿Una integral qué? La de ciclo. Para una integral cíclica, porque nos retornó a la integral original. Entonces, este menos secante al cubo lo llevo al otro lado, pasa a sumar. Nos queda 2 veces integral de secante al cubo. Ay, falta de x. Que eso es igual a secante de x tangente de x. Más la integral de secante de x. ¿A qué es igual la integral de secante de x, muchachos? Por tablita. Eso es el logaritmo natural de secante de x más tangente de x más c. Listo. Entonces, este 2 que está multiplicando lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces, finalmente, la integral de secante al cubo de x es igual a 1/2 de todo esto. Secante de x, tangente de x, más logaritmo natural de secante de x, más tangente de x, más la constante de integración, c. Listo, muchachos, ¿se entendió entonces hasta acá ese ejercicio? Ustedes pues los que se están quedando en esos talleres les ayude eso más adelante.